Vamos a continuar ahora entonces con la exposición de la doctora Fernanda López Puleyo, que bueno, ya se ha leído su currículum y simplemente digo que bueno, que nos enorgullece mucho Fernanda tener una persona con tu calidad técnica y humana y semejante trayectoria en este rol internacional y en la defensa. Así que bueno, te escuchamos con placer. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Cecilia, por tus palabras. Bueno, y en realidad tomando un poco el guante de algunas cuestiones que esgrimió aquí mi colega, a mí me gustaría hacer una relación entre nuestro rol de defensores públicos y algunos estándares del sistema interamericano y, por qué no también, del sistema universal de protección de derechos humanos ligado a la protección del derecho a la defensa técnica. Justamente, derecho a la defensa técnica, que es algo más que derecho de la defensa. El derecho a alude en el ámbito de la defensa pública al deber de prestación, el deber de prestación del Estado. Y esto en el ámbito de la Convención Americana tiene una implicancia relevante que no la tiene ni en el sistema universal ni en el ámbito europeo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque más allá de una disquisición filosófica acerca del término utilizado en el 8.2 de la Convención Americana como derecho irrenunciable a un defensor provisto por el Estado si el imputado no nombra en el tiempo adecuado un abogado de su confianza. Digo más allá, porque obviamente los derechos no son irrenunciables, pero digo, qué particularidad que la única vez que la Convención Americana habla de irrenunciabilidad es para referirse a esta parte, al derecho irrenunciable a un defensor provisto por el Estado. Entonces, el énfasis en el derecho a tiene que ver con que este deber del Estado, correlato del derecho del defendido, no es un deber más. Por eso cuando en espacios como este, cuando discutimos sobre los contenidos concretos, los contenidos integrativos del derecho a la defensa técnica, a los modelos de gestión, de organización del servicio que van de la mano de un contenido de mayor compromiso o de menor compromiso, partimos por lo menos de un presupuesto básico y dos ideas fuerza. El presupuesto básico es que este defensor público en nuestro ámbito existe y además desde el siglo XVI en Latinoamérica esto es así para que la igualdad de todos frente a la ley se traslade y se cristalice en una igualdad de todos frente a la justicia. Y ahora vamos a ver por qué en el ámbito penal la operativización del acceso a la justicia tiene elementos específicos. Pero además decía que va de la mano de dos ideas fuerza. La primera, fundamental, que tiene que ver con este derecho a la defensa. Es una defensa técnica adecuada, es una defensa técnica efectiva y parece mentira que tengamos que poner todavía énfasis en esto. Pero hay algunos que creen que simplemente se conforma la garantía con que se le haya asegurado la mera puesta en escena de alguien que puede ser un funcionario u otro abogado que en algunas jurisdicciones funge como abogado público para tener por conformada la garantía. Esto es el modelo hipócrita de defensa técnica en el marco de un proceso. Cuando hablamos del derecho a la defensa técnica, hablamos de un defensor que tenga posibilidades y poder de contradecir a la acusación. Y claro, no me estoy refiriendo al defensor individualmente porque todos los que estamos aquí estamos preocupados siempre por brindar la mejor defensa técnica. Me estoy
definiendo, digamos, refiriendo en un intento de definir al defensor como parte de una institución que brinda esa defensa técnica adecuada. Y cuando hablo de poder, digo de posibilidades de contar con esos instrumentos y herramientas efectivos. Entonces, esta es la relación incita a la que aludimos cuando hablamos de la necesidad de autonomía. Porque si los fiscales tienen la posibilidad, que no se discute que deben tener, la de acceso a consultores, técnicos, partes, que integran la estructura para una acusación obviamente efectiva, ¿cómo la defensa pública no va a tener consultores y peritos que también puedan coadyuvar en la dialéctica de los contrarios? Cuando hablamos de las ideas fuerza a las que me refería en una primera etapa, también es imprescindible contar con la idea de que los diseños de servicio de defensa pública, para ser eficientes, para conformar una defensa técnica adecuada, deben tener la posibilidad y la realidad de diseñar y ejecutar políticas públicas de defensa pública. Y esto no son meras aseveraciones dogmáticas. Yo quiero que hablemos de ejemplos concretos. Sabemos que el problema que tenemos con la desigualdad, por eso permanentemente aludir al acceso a la justicia como la cristalización de la igualdad ante la justicia, el problema de las desigualdades en el ámbito del proceso no son solamente producidas procesalmente, por ejemplo, porque no se cuenta con la cantidad de intervinientes adecuados para la cantidad de defendidos que sería ideal. Claro que ese aspecto también es importante, pero el problema es que la mayoría de las desigualdades a las que tenemos que enfrentar son desigualdades extrapenales, que tienen que ver con las realidades que les toca vivir a nuestros defendidos. ¿Quiénes son nuestros defendidos? Los vulnerables dentro de los vulnerables. Esto, por supuesto, cuenta no solo para los imputados, cuenta para todos los asistidos de la defensa pública. Por una cuestión que, como suelo decir, no por efectista deja de ser real, la circunstancia de que más del 80% de los casos totales que gestionan nuestros sistemas procesales penales en Latinoamérica sean cubiertos por defensores públicos, hace ver que el diseño y ejecución de políticas de la defensa pública tiene que ver también con brindar paliativos, limitantes a situaciones de desigualdad extrapenal. Por ejemplo, seguramente en el ámbito de aplicación concreta de estándares ligados a la libertad durante el proceso, incluso de estándares fijados por la Corte Interamericana en sus opiniones consultivas, por los informes de la Comisión Interamericana, como defensores vamos a promover excarcelaciones, arrestos domiciliarios. El problema es que nuestros defendidos son en general personas que no pueden ofrecer un domicilio, que no pueden ofrecer un trabajo, migrantes indocumentados, que no tienen arraigo. Entonces, ¿qué vemos en los códigos procesales? Empezamos mal. Van a quedar adentro. ¿Qué posibilidades tengo como defensor de una persona determinada en ofrecer yo una solución? Para esto están las instituciones autónomas, para celebrar convenios, para tener un equipo de trabajadores sociales que consiga lugares que se puedan ofrecer como domicilio, para generar una política de defensa colectiva. Por supuesto que tienen sentido los habeas corpus en el caso determinado, porque la cárcel es muy fría si hace 10 grados bajo cero en el norte del país y no hay siquiera un sistema de calefacción. Tiene sentido que lo interponga el defensor 1, 2 y 3, pero si todos los detenidos allí tienen el mismo problema,
¿por qué no actuar desde un punto de vista de política general? ¿Por qué no interactuar con la agencia ejecutiva que administra el servicio? Para esto necesitamos defensorías autónomas. Y por supuesto que los estándares del sistema interamericano que tienen que ver con el mayor nivel de protección, el plexo que conforma con el ámbito nacional, con las regulaciones, por supuesto, no solo las leyes, sino cualquier otra regulación de protección de derechos, básicamente está encaminado a la protección de los derechos en el ámbito interno, es decir, por nuestros jueces que deben controlar esta protección. Pero ante los jueces, ¿quiénes deben postular esa protección? Somos nosotros. Y la verdad es que la historia de la reforma procesal penal en Latinoamérica demostró que las defensorías públicas fueron las que señalaron el camino sobre la protección y la aplicación de los estándares. Es decir, la primera derivación del sistema interamericano es: no estamos para ir al sistema una vez que se agotó toda la vida interna. Nosotros queremos que ese derecho internacional de protección de derechos humanos lo apliquen nuestros jueces en el ámbito interno. Lo postulemos los defensores, lo respeten los fiscales, todos los operadores. Entonces teníamos que trabajar, por ejemplo, en la Defensoría General en el año 98, decidimos crear un programa para la aplicación de tratados de derechos humanos. Teníamos que trabajar fuertemente a nivel interno porque nos dábamos cuenta que muchos de nuestros jueces no conocían el derecho internacional de derechos humanos. ¿Quiénes sino nosotros para hacerlo conocer, para hacerlo respetar? Entonces empezamos a trabajar en buenas prácticas, tomamos elementos concretos de violaciones sistemáticas y recurrentes, que todos los que somos defensores las conocemos de memoria. Podemos estar aquí los defensores de distintas provincias con sistemas procesales diversos, pero estoy convencida, y durante años lo he visto, que los problemas que tenemos los defensores del centro, del norte y del sur son tan parecidos. A veces lo que cambia es el mecanismo de solución que uno puede encontrar para salir del brete. Pero, ¿quién puede dudar, por ejemplo, hablando de oralidad, que un problema principal es que a medida que avanza el proceso, cada vez más la intervención del defensor público va a ir en aumento y que llegado el momento de la ejecución de sentencia, sobre todo si la pena es de determinada entidad, es decir, si significa cantidad importante de años, el defensor público va a ser prácticamente el único actor que visite al detenido ya con ejecución penal en su lugar de alojamiento. Entonces, a medida que avanza el sistema, las problemáticas que se le generan a los defensores, ligado a la, comillas, renuncia-abandono de los abogados privados, va a ir en aumento. Y el cuello de botella absolutamente se va a producir siempre antes de la audiencia principal. Y ahí está lo relevante, a lo que me refería al comienzo, de considerar que la defensa tiene que tener los poderes para contradecir, porque todavía existe desgraciadamente mucho el convencimiento de la jurisdicción de que el defensor es un auxiliar de la justicia antes que un representante íntegro de su defendido, y entonces, ¿dónde está el defensor? Llámenlo que venga a la audiencia. El tiempo y los medios adecuados establecidos en el 8.2 y en el 14.3 del Pacto Internacional de igual forma para la preparación de la defensa también es un derecho para el defensor técnico. Y esto fue reconocido exactamente en estos términos por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace más de 10 años. El tiempo y los medios adecuados no es solamente para el defendido. Un defensor público que recibe una causa y básicamente que le asignan un caso a una persona de carne y hueso,
no puede a las 3 horas ir a una audiencia a hacer una defensa técnica y efectiva. Para esto, el derecho internacional también sirve para hacer una defensa del defensor técnico, porque es, en definitiva, el que operativiza todas las demás garantías. Es una metagarantía. Claro, este es un aspecto. Las otras cuestiones tienen que ver, como decía al comienzo, con la interacción con las agencias y con los que actúan en la dinámica general de administración de justicia. Por caso, ustedes saben que en el ámbito federal, insólitamente, todavía tenemos un juez instructor. ¿Cuántos proyectos ya llevamos? En realidad, la mayoría son anteproyectos, pero también hay proyectos con estado parlamentario sobre reforma del sistema procesal penal nación. Muchísimos. Sin embargo, si uno se pone a analizar la constitución de las comisiones de reforma, va a encontrar que 10 años atrás, hasta 10 años atrás, no había defensores públicos participando activamente en las comisiones. ¿Para qué? Si la defensoría en el ámbito federal, nosotros dependíamos en una instancia de la Corte Suprema de Justicia, luego en un muy cortito periodo antes de la reforma constitucional y hasta que salió la ley orgánica en el 98, dependíamos del Procurador General de la Nación. ¿Para qué si ya están representados? Y claro, más allá de la bonomía que puedan tener las personas que participen y que puedan tener una visión amplia en esta famosa cuestión que es la básica en la reforma procesal, que es cómo equilibramos la eficacia de la investigación y la persecución con la ponderación fundamental de respeto a las garantías. Más allá de sus buenas intenciones, en el día a día, la práctica, el todos los días, solamente la puede tener quien ejercita como defensor para llevar a esa comisión ese día a día, esa expertise, el contar, cuidado con lo que están haciendo, con el tema de los plazos, porque miren que acá lo que ocurre en la realidad es que, por ejemplo, los abogados privados se van de la audiencia. Tenemos que establecer un mecanismo acá de reaseguro de la garantía. Y lo mismo pasa con los ofrecimientos de prueba, y lo mismo pasa con, por ejemplo, los recursos in forma pauperis. El caso de perpetuas impuestas a menores de edad en Argentina, que está por sancionar, es decir, dictar su sentencia a la Corte Interamericana antes de diciembre, porque cambia la constitución del tribunal, involucra estos aspectos. Estamos hablando de una imposición de perpetua donde, por ejemplo, el abogado particular se fue unas horas antes de la audiencia. Entonces el Tribunal Oral de Menores llamó al defensor público. El defensor público le dijo, pero yo estoy defendiendo a otro coimputado con el que tiene conflicto de interés ese imputado que ustedes me están llamando a representar. ¿Y qué problema hay?, le dijo el tribunal. Eso significa que usted conoce la causa. Esto es lo que ocurre. Entonces, si estamos, por ejemplo, estableciendo mecanismos de reforma del sistema procesal penal, es importante que los integrantes de la comisión conozcan lo que nos pasa en el día a día. Y, por ejemplo, en el anteproyecto que se estudió, se analizó, se trabajó y se redactó en el Ministerio de Justicia de la Nación en el año 2007, que palabras más, palabras menos, es el que fue reproducido con estado parlamentario por un grupo de diputados de diferentes estratos políticos, en la Cámara de Diputados de la Nación, por supuesto. En ese momento, 2 defensores públicos tuvimos la oportunidad de participar en esa comisión. Y realmente nos llamaba la atención cómo se sorprendían, no solamente algunos abogados particulares que también integraban, académicos, jueces de la Cámara de Casación Penal de la Nación, se sorprendían de cosas que les decíamos nosotros. Y por supuesto hubo, como suele ocurrir siempre en las comisiones, soluciones por consenso que se tomaron para la redacción,
pero enorme, enorme recepción a la postura de la defensa pública. Por ejemplo, ¿qué pasa con las megacausas? Cuando el legislador pensó los códigos procesales, los proyectó, no pensó en la figura de intervención prioritaria de un defensor público, pensó siempre en un abogado privado. Y básicamente porque los códigos procesales penales en Latinoamérica, como ustedes saben, tomaron la raíz continental europea, donde el problema de la defensa pública en los casos penales no tiene absolutamente nada que ver, más allá de los desatinos de políticas incriminantes, migratorias y demás, y de lo que pueda ocurrir a futuro, pero como máximo un 15%, Italia, por ejemplo, España, Francia, de abogados que fungen como defensores públicos, ustedes saben que es un modelo de iudicare, son los que intervienen. En cambio, en Latinoamérica la cuestión es diferente. Entonces, estas desigualdades procesales y extraprocesales deben ser respondidas desde un lugar de defensa pública. Simplemente, en los últimos minutos, quiero hablar un poquito de qué pasa hacia afuera. Esto es hacia adentro. Pero el sistema interamericano ofrece extraordinarias posibilidades también de generar políticas de defensa pública desde el lugar de mayor cobertura del derecho a la defensa técnica. Por caso, la ADEPRA, que es la Asociación de Todos los Defensores Provinciales Argentinos, junto con el Consejo Federal de Defensorías Públicas y la Defensoría General de la Nación, estamos pidiendo una audiencia temática a la Comisión Interamericana, que creemos que se va a producir en marzo siguiente, para que la Comisión pueda establecer de consumo con nuestras entidades, y quiero decirles también la IDEF, la Asociación Interamericana, es decir, en esto van a participar todas las defensorías de la región, podamos establecer estándares de protección del derecho de defensa, que algunos tímidamente empezaron a ser desarrollados en el ámbito de Naciones Unidas, pero no hay estándares, les diría, de protección amplia en el sistema interamericano, más allá del voto de Sergio García Ramírez en Tibi versus Ecuador, más allá de Suárez Rosero en lo que tiene que ver con defensa concreta de personas en la primera etapa de la investigación, más allá de los cerca de 50 casos que como Defensoría General de la Nación llevamos al sistema interamericano y que algunos de ellos tienen declaración de admisibilidad y que tienen que ver con problemáticas que nos genera día a día la tramitación de casos penales. Por ejemplo, la incorporación por lectura. Más allá de prohibiciones expresas, sabemos que se siguen incorporando testimonios que no han tenido el confronte del defensor y que se siguen utilizando como prueba para fundar una sentencia de condena. Las cuestiones de las detenciones ilegales, las cuestiones de la violencia institucional, todo lo que tiene que ver, en definitiva, con el debido proceso en sentido amplio. ¿Quién sino el defensor técnico para provocar incluso estándares de mayor protección del derecho de defensa? Es cierto que también tenemos que tener absolutamente en claro que el sistema interamericano tiene algunas desventajas provocadas del tiempo que lleva la tramitación de los casos ante el sistema en sí. Ustedes saben, contrariamente a lo que hoy ocurre en el Tribunal Europeo, nosotros tenemos que pasar previamente en los casos por la Comisión Interamericana. Y ahí es donde se produce una demora realmente importante, para no decir sideral, con absoluta franqueza. El caso en el que me tocó intervenir ya directamente ante la Corte, porque como ayer contaba la Defensora General de la Nación, nosotros realizamos como Asociación Interamericana un convenio directo con la Corte Interamericana para dar prestación como representantes de las presuntas víctimas en el marco del nuevo reglamento de la Corte, cuando la persona llegara hasta esa instancia y no tuviera un defensor, un abogado.
entonces era evidente que la desigualdad absoluta, si se produce en el ámbito interno, donde no está permitido por la Convención Americana, iba a replicarse en el ámbito de la Corte Interamericana, donde además el proceso tiene enormes aditamentos de formalidad. Y el primer caso me tocó intervenir a mí. Acabo de recibir la sentencia donde se responsabiliza al Estado argentino. Lo interesante es que no es un caso de derecho penal, es un caso de plazo irrazonable en el marco de un proceso civil por daños y perjuicios en la justicia federal, de la capital federal. Acá lo veo al doctor Gustavo Moreno, asesor general tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los peritos que yo propuse y que la Corte aceptó. ¿Y por qué Gustavo Moreno, por ejemplo, fue perito? Porque el caso trataba también, además de la desidia, indolencia del juez que tramitó el proceso de 12 años en un caso de un niño que había sufrido secuelas incapacitantes mentales por un traumatismo tremendo, por un accidente en un predio del Ejército argentino. El caso también trataba sobre la ausencia del defensor de menores. ¿Saben qué? Al juez nunca se le ocurrió que debía correr revista y, por supuesto, darle intervención al defensor de menores que desde el año 1869 es de intervención obligada, según el artículo 59 del Código Civil argentino. Y había que explicarle a la Corte Interamericana el rol fundamental del defensor público en Argentina y que lo que el juez no había hecho, dejando en desprotección absoluta al menor, había sido favorecido porque tampoco había un defensor de menores promoviendo no solamente el respeto, sino la protección concreta de todos y cada uno de los derechos de ese niño con discapacidad. Es decir, por doble intervención, la ausencia se había producido. Y Gustavo Moreno explicó a la Corte Interamericana por qué era relevante esa intervención y entonces, volviendo a la igualdad, por qué esa omisión flagrante y en violación de la ley significaba una desigualdad más, es decir, una discriminación respecto a ese niño con discapacidad. Porque lo que tiene dicho la Corte Interamericana es que con los sectores vulnerables, y esto es uno de los estándares fundamentales que surge del caso, dos, les diría, por primera vez la Corte interpreta que la intervención en el ámbito argentino del defensor de menores, en el ámbito civil, tiene que ver con las debidas garantías del 8.1 de la Convención Americana. Y en segundo lugar, porque para los sectores vulnerables, todos los legisladores, los jueces y básicamente nosotros, los operadores del sistema, debemos desigualar para igualar. Porque como decía Aristóteles, igualdad para todos, para los iguales, pero para los desiguales, medidas de compensación. Esto dice la Corte. Los sectores vulnerables necesitan tratamiento privilegiado ante la justicia y para la protección de todos sus derechos. Muchas gracias.